Punto y final al convenio entre la Junta y el Hospital San Juan de Dios. 3 meses han estado negociando, pero el acuerdo ha sido imposible. La asistencia sanitaria que nos están prestando es insuficiente para lo que nosotros demandamos y necesitamos, y que además se está cumpliendo de forma muy deficiente el convenio. Ya estamos aquí, buenas noches. También les contaremos que el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro lleva 2 días libre de COVID, una situación que no ocurría desde el pasado 21 de julio. Es buena noticia que no haya ningún ingresado, evidentemente, pero yo le doy más importancia a esa tendencia de que parece ser que yo creo que las vacunas están haciendo su trabajo y la gravedad está siendo menor. Parece ser que los castellanos y leoneses hicimos caso en Semana Santa y no nos movimos apenas. Eso se desprende de la evolución de los datos 14 días después de esos días festivos. La movilidad ha sido mucho menor en Semana Santa que fue en Navidades. Es verdad que el mantenimiento del confinamiento y el reforzamiento de las medidas de control de ese confinamiento ha funcionado, que los mensajes han funcionado. Y más cosas que les contaremos. La Universidad de Salamanca y el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes realizan una investigación conjunta sobre un fósil de la mandíbula de un dinosaurio. La boca indicaría que era vegano. Profundizar más en el hueso, ver qué características concretas tiene, quiero decir, respecto a otros dinosaurios conocidos del grupo, a ver si es algo peculiar o simplemente poder identificarlo como una especie que ya conocemos. En deportes, el EDA San Pablo sigue agudizando su H de juego y resultados. Los azulones encajaron su 6ª derrota en 7 partidos y la 4ª en Liga Endesa ante el colista Acunsa GBC. Ni las piernas ni las cabezas van como nos gustaría y como estamos acostumbrados. Hay que tener más energía, hay que tener más ganas de ganar. Yo el primero y todo el equipo también. Avanzamos el tiempo, mañana nos espera más viento del nordeste, bajan las temperaturas y volverán las heladas. Las máximas se quedarán entre los 10 y 13 grados. Los cielos estarán poco nubosos o despejados. Ya con nuestra mesa de actualidad, hoy con el abogado Ignacio Ariz Navarrete. Buenas noches. A su lado el decano del Colegio de Procuradores de Burgos, Elías Gutiérrez, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está ese estado de ánimo? Bueno, cada vez me has tocado, la verdad. ¿Sí? Sí, porque ya es mucho tiempo y bueno, pues los procuradores no tuvimos las vacaciones en agosto y bueno, se nota el peso que venimos arrastrando, con lo cual mi estado ahora mismo es de cansancio. Sí. Por definirlo de alguna manera. Claro, es que además da la sensación, no sé si tú también la tienes, Nacho, que los que no nos movimos en verano de Burgos no hemos hecho ese break, ¿no?, que marca el inicio de una etapa o de una temporada y el final de otra. Sí, se nota, no cabe duda, pero hay que seguir aguantando, hay que seguir cuidándose. Hoy hemos sabido que se han comunicado 126 muertes más en un día. Entonces, cuando uno queja de algo tan nimio como, y no digo por esto que no esté justificado, está plenamente justificado, sí, claro, el cansancio y el hartazgo, ¿no? Pero tenemos que ganar esto, ¿no? Y hay que aguantar y de momento nadie nos ha dicho otra fórmula de hacerlo frente que no sea estas medidas que a veces tanto y tanto nos cuesta entender. Tan importante es eso como vacunarse, y de eso vamos a hablar también ahora mismo, porque la campaña de vacunación en Castilla y León sigue en popa, está siendo un éxito. El vicepresidente cree que de continuar con este ritmo, en 2 meses se alcanzará un grado de inmunización suficiente. Le escuchamos. Actualmente, 1 de cada 4 personas ha recibido la primera dosis y casi el 12% de la población la pauta completa. No hay ningún país en Europa, quitando el Reino Unido, que tiene otra estrategia que ahora comentaremos, que tenga un porcentaje de población con una dosis al menos suministrada. A veces hacemos las cosas bien y toca alegrarse, Entonces, bueno, disfrutemos un poco de cuando las cosas se hacen bien. Yo comprendo que, hombre, no es igual good news, a veces son news, a veces son news.
Pues en este caso, Nacho, yo creo que hace muy bien el vicepresidente portavoz sacar pecho, lo hacía la semana pasada el presidente de la Junta, porque vamos muy bien, somos de los mejores, a veces estamos en el número 1 o 2. Sí, hay que reconocer eso, yo creo que es un buen dato para lo que es estrictamente un dato de gestión, ¿no? Porque la comunidad autónoma lo que ha tenido es que proveer todos los recursos materiales y organizativamente hablando preparar toda la campaña de vacunación en el territorio y por lo tanto que arroje esa campaña estos datos es positivo en comparación con otras comunidades autónomas o con otros territorios, ¿no? Pero de ahí a sacar y a transmitir un mensaje global de que la campaña de vacunación es un éxito, yo creo que es excesivo, es excesivo porque yo no comprendo que la vacunación sea un objetivo de una comunidad autónoma. La vacunación es un objetivo de país y es un objetivo mundial, pero por encima de todo es un objetivo de país y ya hemos comentado aquí que la campaña de vacunación en España, bien es cierto en algunas ocasiones por dependencia de la Unión Europea y en otras por errores propios, no está siendo un éxito en absoluto, sobre todo si lo comparamos con otros países que sí que han establecido la vacunación como un objetivo absoluta y totalmente prioritario en su actuación. Y aquí yo no tengo la sensación de que ese haya sido el objetivo. Sí, pero bueno, queda claro que el portavoz habla de su trabajo en su comunidad autónoma, no hacia un análisis global, ¿no? del país. Elías. Sí, comparto lo que ha dicho Nacho, pero voy un poco más allá. El tema de la vacunación. Yo hoy ya tengo los datos confirmados de que realmente ha sido un tema económico porque estamos viendo cómo realmente la vacuna de Pfizer, por poner un ejemplo, vale 8 veces más que la de AstraZeneca, ¿no? La más cara, sí. Claro, y de repente dicen, no, nos van a adelantar 1,5 millones de vacunas. O sea, realmente cuando todos estábamos en la idea de que no las teníamos porque no las había. Sí, sí las hay, lo que pasa que no se querían o no se podían pagar. Esa es la realidad, es decir, si las que nos iban a llegar en las próximas Navidades nos van a llegar ahora, es porque las hay. No creo que se las esté quitando de Europa a ningún país. Pero eso se plasma en un acuerdo previo, el número de dosis a recibir. Sí, claro, se plasma en un acuerdo el número de dosis a recibir, pero estas dosis estaban destinadas a recibirlas en las próximas Navidades. Y se van a recibir ahora, con lo cual ahora las hay. Es decir, al final estamos hablando de un problema económico. Pero en el caso, perdona, estoy recordando datos, en el caso de Pfizer ya hicieron un parón hace 3-4 semanas prometiendo que en abril, gracias a los cambios en la logística, iban a poder servir antes de tiempo. O sea, ellos también han tenido que hacer, iba a decir reinventarse, ¿no?, pero hacer sus modificaciones a nivel almacén y fabricación. ¿Qué coincidencia? Coincidencia con los trombos de las otras y demás. Yo no sé, yo soy bastante suspicaz, no creo en las casualidades. Yo creo que las cosas no suceden porque sí. Muchas veces estamos hablando de situaciones y igual todas son ciertas, pero que yo creo que hay un trasfondo económico, yo creo que es también muy claro, es decir, una lucha entre las farmacéuticas. Y bueno, este tema de la de Janssen y de la de AstraZeneca yo creo que ha generado miedo en una parte importante de la población. Veremos cómo se revierte. Estamos viendo cómo se están lanzando mensajes comparándolo con las posibilidades de que te toque la lotería, con otra serie de cuestiones que, bueno, pues son mensajes directos, subliminales, para que la gente diga, bueno, pues vamos a ver si no tengo ese miedo de que igual me toca a mí, ¿no? Y bueno, yo creo que de las conclusiones que se saquen ahora por la Agencia Europea del Medicamento, pues igual el dato es que hay un porcentaje con unas características de hombres y de mujeres, sobre todo de mujeres, que tienen esa posibilidad, igual pues se vuelve a rediseñar. Por eso gestionar no es tan fácil, ¿no? Porque se van sucediendo cosas por momentos, ¿no? Nacho, te hago esta pregunta porque cada vez yo lo escucho más en la calle. ¿Le estamos dando demasiada importancia a estos trombos? Veíamos a raíz de Janssen 6 de 7 millones de vacunados. Es decir, la culpa también es de darle, pues no digo que no tenga importancia, porque al que le toca lo sufre, ¿no? Pero no hacer de esto un argumento
para quien siempre ha pensado en no vacunarse? Lo comentábamos la semana pasada, precisamente en la tertulia, ¿no?, que realmente no tenía mucho sentido lo que estaba sucediendo con la alerta o con el miedo, y que el miedo era libre, no cabe la menor duda, y todo el que lo tenga pues tiene derecho a tenerlo, ¿no? Pero racionalmente y técnicamente hablando, los datos estadísticos son los que son y no avalan ni una posición de miedo ni una posición de suspicacia a vacunarse y a participar en el proceso, porque lógicamente la enfermedad que puedes contraer pues es de no vacunarte muchísimo más peligrosa y potencialmente mucho más grave, ¿no? E incluso hay muchísimos medicamentos que en el mercado pues pueden llegar a tener contraindicaciones peores. Ahora bien, el gran problema también muchas veces de esta cuestión es que los mensajes que se envían desde las administraciones y desde los organismos técnicos no son tampoco muy claros, ¿no? Porque si estadísticamente la incidencia de posibles trombos es la que es, residual no, muy por debajo de lo residual, ¿qué explicación tiene que se paralice todo el proceso de vacunación prácticamente a nivel mundial? Porque empezó la agencia americana y todo el mundo. Entonces, cuando tú oyes esa noticia, ¿crees la estadística? ¿Crees lo que te están diciendo? ¿O crees que hay que paralizar el proceso en base a esos datos? No sé, hay algo que no casa, ¿no? ¿O crees que ya tenemos una experiencia previa, que no es la primera, con AstraZeneca, y que no pasa nada 48 horas después? Bien, hoy le ha tocado el turno, y luego además lo vamos a ver con los dos medicamentos que ambos habéis nombrado esto. Hoy le ha tocado el turno a la consejera de Sanidad, y con AstraZeneca además, es la que le corresponde por nacida en 1959. Verónica Casado ha hecho cola, le han pinchado, ya ha esperado 15 minutos sentada, como indica el protocolo. Ella defiende que la vacuna de AstraZeneca es segura. Ahora mismo estamos en una cobertura de población de Castilla y León del 24,5%, es decir, casi la cuarta parte de la población tiene ya una dosis puesta. Por lo tanto, yo animo a que todo el mundo venga a vacunarse. Pues no se ha vacunado con AstraZeneca para dar ejemplo, ¿no? Simplemente porque le tocaba, pero bueno, también es un ejemplo, ¿no?, de tantos y tantos políticos que han salido poniendo el hombro a esta vacuna polémica. Es que esto hay que hacerlo, ¿no? Y hay que decir, mira, y además parece ser que hay una mayoría de mujeres que tienen, de las pocas que han tenido problemas con esto, son mujeres. Y bueno, pues hay que hacer un poco lo que hizo ya Fraga en Palomares, ¿no?, cuando se dio el famoso baño, pues esto es lo mismo unas décadas después. ¿Por qué? Porque al final se ha generado un miedo pues, y cuando se genera miedo, las decisiones que se toman pues son las que son. No nos tenemos que ir mucho más lejos, me salgo del tema un poco, se generó miedo a los vecinos de Gamonal con que haciendo el parking subterráneo se les iban a caer las casas, lo cual es una auténtica locura pensar eso. Pero se generó miedo en aquellos años cuando Fraga se metió para demostrar que se podía bañar, porque hubiera caído esa bomba y se podía bañar uno en esas aguas. Pues ahora estamos en una situación pues muy parecida, ¿no? Es decir, los políticos además es que es una de sus responsabilidades, generar confianza. La confianza es fundamental para los ciudadanos. Yo creo que ha hecho muy bien Verónica Casado en hacer esto, ¿no?, que ha hecho. ¿Nacho? Sí, yo estoy también de acuerdo en que el gesto es válido, pero es verdad que en este momento yo creo que la sociedad necesita algo más que gestos como este, reconociéndole, insisto, su validez, ¿no? Necesita el liderazgo y necesita que la clase política recupere algo muy importante, perdón, que la ciudadanía crea en lo que dice la clase política, y esto es un problema, ¿no? Ayer le decía Pablo Casado en la tribuna del Congreso al presidente Sánchez que bueno, que sería un buen dato que se vacunaran precisamente para transmitir esa confianza, ¿no? Es otro gesto, pero creo que sinceramente lo que estamos necesitando es liderazgo, claridad de ideas, mensajes que la ciudadanía entienda y desde luego para que no se produzca lo que el Diario de Burgos ha puesto negro sobre blanco ayer u hoy sobre los datos del último fin de semana de las personas que tenían que ir a vacunarse y que no acudieron a vacunarse. Ese también es un dato que tenemos que tener en cuenta y que hay que luchar contra él. Pero este gesto, si te das cuenta, Nacho, no es un gesto cualquiera en el contexto en el que se produce. Quiero decir,
una semana después, o 8 días después de que la Junta suspendiera cautelarmente la vacunación con AstraZeneca durante 24 horas. O sea, mirándolo en la cercanía de la actualidad, una decisión tan polémica que se habló en todo el país de ello, bueno, pocos días después ha ido yo el brazo, ¿no?, con AstraZeneca. También hay que creer, o hay que creerla en el sentido que le tocaba hoy. Que no ha elegido el día, y que al final... Puede haber decidido no ir. Está claro, está claro. Bueno, estos días hablamos mucho de las reacciones adversas de las vacunas, pero todos los medicamentos las tienen, como hemos dicho ya en la mesa. En algunas ocasiones esos efectos secundarios pueden cambiar la indicación terapéutica. El ejemplo más conocido es la Viagra. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. No siempre todas las razones adversas son perjudiciales, sino que otras veces también nos valen para identificar qué es lo que está pasando con ese medicamento. El primer ejemplo es la penicilina. Se descubrió por casualidad. La penicilina fue descubierta sin darse cuenta, prácticamente se le cayó un poco de zumo en la placa de limón y se dio cuenta de que ese zumo inhibía un poco lo que es el crecimiento bacteriano, y a partir de ahí se empezó a estudiar. Pero el más conocido es la Viagra, el famoso fármaco azul. Se iba a usar contra la angina de pecho, pero al final era más útil contra la disfunción eréctil. Observó ese efecto tan extraño que tiene la Viagra en los hombres y decidieron comercializarla por ese lado, con esa indicación, y hicieron ricos, fue un exitazo. Este otro, el Proscar, se recetaba para problemas de próstata y ahora se usa para la caída del pelo. Esto sucede porque la farmacovigilancia cumple su función. Estamos detectando todas aquellas reacciones, incluso aquellas que son muy raras y que aparecen de forma muy extraña, y eso, más que generar incertidumbre, lo que nos debería generar es una tranquilidad. Esto es lo que hacen ahora los investigadores, buscar otros fines terapéuticos. Analizan medicamentos ya desarrollados que puedan ayudar a los enfermos con coronavirus. No es la primera vez que un medicamento se diseña para una patología en concreto y resulta que es más eficaz en otra, Elías. Pero a los efectos secundarios, que es a lo que íbamos. Sí, no sabía yo lo de que se diseñó la Viagra para la angina de pecho y se quedó en angina de pechos, pero bueno. Vamos a ver, es claro que todos los medicamentos tienen contraindicaciones. De hecho, a mí siempre me dicen mis amigos médicos que ni se me ocurra leer el prospecto de cualquier medicamento, porque si no empiezas a hiperventilar. Y yo creo que, bueno, pues todo esto está en la línea de generar confianza con las vacunas, ¿no?, con independencia de las consecuencias que tenga. También recordaréis que hubo una polémica muy importante en cuanto al porcentaje de efectividad de las vacunas, cuando luego teníamos la de la gripe con apenas un 60% y nadie se cuestiona absolutamente nada, ¿no? Y así sigue. Y así sigue. Entonces, bueno, pues yo creo que suscribo lo que ha dicho Nacho. Está bien los gestos, hay que generar confianza, pero hay que dar pasos más allá, ahora estamos entrando ya en la línea de valorar si se acaba el estado de alarma o no se acaba, y bueno, parece como que las medidas tienen que ser las mismas que cuando empezó esto en marzo. Yo, de verdad, o sea, yo creo que hemos avanzado bastante. Hoy echaba yo las cuentas, más o menos se ha contagiado un 8% de la población española, no ha llegado todavía al 8%, y bueno, eso quiere decir que muchos millones de habitantes han hecho las cosas bien. De los que se han contagiado, habrá muchos que también haya sido por mala suerte haciendo las cosas bien, pero bueno, la mayor parte yo creo que ha respondido, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos con un tren de vacunación que debiera ser mucho más rápido, y en eso estamos de acuerdo todos, pero yo creo que tenemos que intentar adoptar las medidas políticas para empezar a volver poco a poco a la normalidad, y parece que es que aquí, en el momento que se suprima el estado de alarma, es volver a la normalidad absoluta y sin mascarillas y hacer... No, igual hay que dar unos pasos intermedios, ¿no?, antes, pero ese diseño es un diseño político, de estrategia. Ajá. Hablaba Elías ahora del fin o no del estado de alarma, eso lo veremos en unos días, pero lo que igual veamos antes es lo que Sanidad ha propuesto hoy, que se elimine, que se pueda fumar en las terrazas
aunque cumplas la distancia de seguridad, de distancia social del resto de las personas. De victoria en victoria hasta la derrota final, ¿eh? Es un poco la película esta que estamos viendo. De verdad, hay una ambición por esto de intervenir y prohibir. Yo no sé si es innata o es estimulada por el estado de alarma y por la pandemia, ¿no? Pero hay medidas que es que no tienen mucho sentido y esta es una de ellas, ¿no? Incluso algún tribunal, me suena, recientemente ha tenido ocasión de pronunciarse sobre una prohibición similar a esta o parecida a esta, diciendo que precisamente era una conculcación de un derecho, en este caso que se tiene y que no ha lugar a prohibirlo, ¿no? Por otra parte, cuando un dirigente dicta normas, se entiende que no solo es importante dictarlas, sino que también tiene que haber una capacidad para hacerlas cumplir, porque una norma que se dicta y que no tienes capacidad ni medios para hacerla cumplir es de las cosas más ridículas que puede haber e incluso un demérito de la propia administración que impone esa medida, ¿no? En este sentido, es decir, prohíbo fumar en las terrazas, pero claro, es que estamos hablando de la vía pública. A 1 metro de la terraza ya no es terraza. ¿Y entonces qué vas a prohibir? ¿También fumar a 1 metro de la vía pública o en el banco de enfrente, que no es terraza y es un banco de madera del ayuntamiento? Es decir, de verdad, yo creo que ni hay fuerzas y cuerpos de seguridad para controlar todo eso, ni hay medios para controlar todo eso. Es un poco absurdo. De acuerdo, pues vamos a ir avanzando porque el temor a que esta Semana Santa pasara como Navidad, ya lo saben, estaba ahí, pero 14 días después, al menos en nuestra comunidad, se demuestra que obedecimos y no nos movimos. Así lo ha manifestado con los datos en la mano el vicepresidente de la Junta esta mañana. La movilidad ha sido mucho menor en Semana Santa que fue en Navidades. Es verdad que el mantenimiento del confinamiento y el reforzamiento de las medidas de control de ese confinamiento ha funcionado, que los mensajes han funcionado y que no hemos tenido el crecimiento que nos temíamos. No diré que somos optimistas, pero sí que estamos prácticamente seguros ya de que no vamos a tener un crecimiento como tuvimos después de Navidades. Pues desde luego desde aquí felicitar a todos los ciudadanos que han conseguido este hecho obedeciendo las normas, aunque cueste, ¿no? Que cuestan muchas el cumplimiento de las normas, sobre todo cuando se trata de movilidad en un puente. Elías, muy breve, por favor. Estoy de acuerdo con lo que dice Igea, pero, ojo, no con la consecuencia, el hecho de que Madrid, por ejemplo, ahora mismo tiene los datos contrarios, precisamente por no haberse movido sus ciudadanos hay más contagios porque ha habido concentración de gente. Entonces, estoy de acuerdo con que hemos cumplido, porque nos han dicho que no nos movamos y no nos hemos movido, pero no con la consecuencia de que se haya reducido por eso. Bien, rápidamente, el tema del día, punto y final al convenio entre la Junta y el Hospital San Juan de Dios. 3 meses han estado negociando, pero el acuerdo ha sido imposible. Desde la Junta acusan directamente de falta de cumplimiento por parte del centro. En cuanto a la actividad asistencial, menos camas y operaciones de las incluidas y malestar y quejas entre los pacientes que allí son derivados. Y dijimos que, bueno, que lo bueno era que se llegara a un punto de acuerdo. Para eso se había abierto un periodo de negociación. Parece ser que no ha sido posible. Hemos escuchado solo a la Junta, habrá que escuchar también a la Orden de San Juan de Dios y a los responsables del hospital, y lo que es una pena es que una infraestructura como estas, pues a lo mejor como consecuencia de esta ruptura de convenio, pues quizás no pueda tener viabilidad, ¿no? Y lo que sí que deseo por encima de todo es que el personal que ha estado desempeñando allí su función y su trabajo, pues bueno, de alguna forma el SACIL o las autoridades sanitarias puedan tener pues con ese personal alguna posibilidad de recuperación o de reincorporación o de recolocación. Lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Elías. Una pena, pero bueno, la polémica viene ya y el enfrentamiento viene de mucho tiempo atrás. Pero nunca habían sido tan claros acusando al San Juan de Dios, no de mala praxis, pero de quejas y no cumplimiento de la calidad asistencial. Efectivamente, pero realmente de lo que estamos hablando es que el modelo que ofrece San Juan de Dios es una larga estancia, son pacientes de larga estancia. Y ese modelo hasta ahora Burgos no lo tenía más que en San Juan de Dios. Eso significa que esta ruptura tan abrupta
por lo menos para mí, me indica que tiene un plan B la Junta de quizás habilitar el Divino Vallés o otros medios. Sería, desde un punto de vista de las personas que trabajan directamente, de los empleos indirectos, y perder una infraestructura hospitalaria, yo creo que no está la sociedad para perder infraestructuras hospitalarias. Igual la orden puede reconducirse a un modelo de hospital, pues tipo el de Recoletas, y hacerlo rentable, pero ahora mismo lo veo complicado. Bien, pues como decía Nacho, hoy ha hablado la Junta dando explicaciones, veremos a ver lo que dice en las próximas horas la orden, en este caso San Juan de Dios. Elías Gutiérrez, que ha sido un placer como siempre, mil gracias. Gracias, Rafa. Y lo mismo para Nacho Ariz Navarreta, muchísimas gracias, que descanséis. Hasta aquí la opinión, 2 minutillos y venimos con toda la información, que es mucha, hasta ahora. Punto y final al convenio entre la Junta y el Hospital San Juan de Dios. 3 meses han estado negociando, pero el acuerdo finalmente ha sido imposible. La asistencia sanitaria que nos están prestando es insuficiente para lo que nosotros demandamos y necesitamos, y que además se está cumpliendo de forma muy deficiente el convenio. Ya estamos aquí, buenas noches. En Noticias 8, segunda edición, también hablaremos del Hospital Santiago Apóstol en Miranda de Ebro. Lleva 2 días libre de COVID, una situación que no ocurría desde el pasado 21 de julio. Es buena noticia que no haya ningún ingresado, evidentemente. Pero yo le doy más importancia a esa tendencia de que parece ser que yo creo que las vacunas están haciendo su trabajo y la gravedad está siendo menor. Los castellanos y leoneses hicimos caso en Semana Santa y no nos movimos apenas. Eso se desprende de la evolución de los datos 14 días después de esos días festivos. La movilidad ha sido mucho menor en Semana Santa, que fue en Navidades. Es verdad que el mantenimiento del confinamiento y el reforzamiento de las medidas de control de ese confinamiento ha funcionado, que los mensajes han funcionado. La Universidad de Salamanca y el Museo de los Dinosaurios de Salas realizan una investigación conjunta sobre un fósil de la mandíbula de un dinosaurio. La boca indicaría que era vegano. Profundizar más en el hueso, ver qué características concretas tiene, quiero decir, respecto a otros dinosaurios conocidos del grupo, a ver si es algo peculiar o simplemente poder identificarlo como una especie que ya conocemos. En deportes, el EDA San Pablo sigue agudizando su bache de juego y resultados. Los azulones encajaron su 6ª derrota en 7 partidos y la 4ª en Liga Endesa ante el colista Acunsa GBC. Ni las piernas ni las cabezas van como nos gustaría, como estamos acostumbrados. Hay que tener más energía, hay que tener más ganas de ganar. Yo el primero y todo el equipo también. Avanzamos el tiempo, mañana nos espera más viento del nordeste, bajan las temperaturas y volverán las heladas. Las máximas se quedarán entre los 10 y 13 grados. Los cielos estarán poco nubosos o despejados. No hay ningún país en Europa, quitando el Reino Unido, que tiene otra estrategia que ahora comentaremos, que tenga un porcentaje de población con una dosis al menos suministrada. A veces hacemos las cosas bien y toca alegrarse, Entonces, bueno, disfrutemos un poco de cuando las cosas se hacen bien. Yo comprendo que, hombre, no es igual good news, a veces son news, a veces son news. Ya han escuchado al vicepresidente de la Junta. La campaña de vacunación en Castilla y León está siendo un éxito y de continuar así, en 2 meses se podría alcanzar ese grado de inmunización suficiente. Hoy le ha tocado el turno a la consejera de Sanidad y con AstraZeneca, es la que le corresponde por ser nacida en 1959. Verónica Casado ha hecho cola, le han pinchado y ha esperado 15 minutos sentada como indica el protocolo. Defiende que la vacuna de AstraZeneca es segura.
Ahora mismo estamos en una cobertura de población de Castilla y León del 24,5%, es decir, casi la cuarta parte de la población tiene ya una dosis puesta. Por lo tanto, yo animo a que todo el mundo venga a vacunarse. Estos días, lo saben, estamos hablando mucho de las reacciones adversas de las vacunas, pero todos los medicamentos las tienen. En algunas ocasiones, esos efectos secundarios pueden cambiar la indicación terapéutica. El ejemplo más conocido es el de la Viagra. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. No siempre todas las razones adversas son perjudiciales, sino que otras veces también nos valen para identificar qué es lo que está pasando con ese medicamento. El primer ejemplo es la penicilina. Se descubrió por casualidad. La penicilina fue descubierta sin darse cuenta, prácticamente se le cayó un poco de zumo en la placa de limón y se dio cuenta de que ese zumo inhibía un poco lo que es el crecimiento bacteriano y a partir de ahí se empezó a estudiar. Pero el más conocido es la Viagra, el famoso fármaco azul. Se iba a usar contra la angina de pecho, pero al final era más útil contra la disfunción eréctil. Observó ese efecto tan extraño que tiene la Viagra en los hombres y decidieron comercializarla por ese lado, con esa indicación y hicieron ricos, fue un exitazo. Este otro, el Proscar, se recetaba para problemas de próstata y ahora se usa para la caída del pelo. Esto sucede porque la farmacovigilancia cumple su función. Estamos detectando todas aquellas reacciones, incluso aquellas que son muy raras y que aparecen de forma muy extraña, y eso, más que generar incertidumbre, lo que nos debería generar es una tranquilidad. Esto es lo que hacen ahora los investigadores, buscar otros fines terapéuticos. Analizan medicamentos ya desarrollados que puedan ayudar a los enfermos con coronavirus. Pues vamos ya con los datos. Burgos notifica hoy 79 casos nuevos de coronavirus, la misma cifra que ayer, por lo que de momento la curva de contagios se mantiene en los últimos 3 días. No así la de fallecidos, que ha sumado una víctima tras 2 días a 0. Por cierto, el temor a que en Semana Santa pasara como Navidad estaba ahí, pero 14 días después, al menos en nuestra comunidad, se demuestra que obedecimos y no nos movimos. Así lo ha manifestado con los datos en la mano el vicepresidente de la Junta. La movilidad ha sido mucho menor en Semana Santa que fue en Navidades. Es verdad que el mantenimiento del confinamiento y el reforzamiento de las medidas de control de ese confinamiento ha funcionado, que los mensajes han funcionado y que no hemos tenido el crecimiento que nos temíamos. No diré que somos optimistas, pero sí que estamos prácticamente seguros ya de que no vamos a tener un crecimiento como tuvimos después de Navidades. Más cosas, los hospitales de Aranda y Miranda son los que menos pacientes con COVID tienen ingresados de toda la comunidad. En el Santos Reyes, hoy, a día de hoy, tan solo uno, y en el Santiago Apóstol, desde hace 2 días, Carla Martín está libre de COVID. El Hospital Santiago Apóstol no se veía en una situación similar, con 0 pacientes COVID desde el 21 de julio. Pero más allá de esta cifra esperanzadora, lo realmente importante para su director gerente es la tendencia de las 2 últimas semanas, cuando el nivel de ingresos se ha mantenido en 2 o 3 personas. Tenemos que recordar que a pesar de la buena situación del hospital, Miranda de Ebro continúa en riesgo muy alto, con una de las incidencias acumuladas más altas de la provincia y con medidas extraordinarias como el cierre del interior de la hostelería. Esto podría explicarse por el efecto de la vacuna. El nivel de contagio sigue siendo alto, pero los mayores ya están inmunizados y el riesgo de ingreso para la población más joven es menor. Con esa incidencia tan elevada, el número de ingresos en otras olas ha sido altísimo, o sea, ha sido de hasta 40 pacientes ingresados y ahora hemos estado pues con 1, 2, 3, ahora 0, en fin. Pero bueno, insisto, yo no soy experto, pero bueno, es una impresión que además prefiero pensar en ello, que las vacunas están haciendo su trabajo, porque sería una muy buena noticia, ¿no? Que yo creo que lo es. No dejamos el ámbito sanitario porque punto y final al convenio entre la Junta y el Hospital San Juan de Dios. 3 meses han estado negociando, pero el acuerdo ha sido imposible. Desde la Junta acusan directamente de falta de cumplimiento por parte del centro en cuanto a la actividad asistencial, menos camas ocupadas y operaciones de las incluidas, y malestar y quejas entre los pacientes que allí son derivados. La asistencia sanitaria que nos están prestando es insuficiente para lo que nosotros demandamos y necesitamos, y que además se está cumpliendo de forma muy deficiente el convenio.
El Ayuntamiento de la capital adjudica la gestión de la sala Andén 56 a la empresa La Máquina del Ruido. Volverá a hacerse cargo de este espacio al menos durante 5 años. Una de las condiciones de la adjudicación consiste en fomentar el empleo juvenil. En las próximas semanas se reabrirá la sala Andén 56. La Máquina del Ruido volverá a gestionar las 18 salas de ensayo, el estudio de grabación y la sala de conciertos. La adjudicación será de 5 años, con posibilidad de prorrogar el contrato 2 veces hasta los 9 años. La sala tendrá que celebrar un mínimo de 9 eventos anuales gratuitos para el Ayuntamiento. Una parte de los beneficios irán destinados a campañas de prevención. Un 0,5% anual de estos beneficios van a ir destinados a campañas orientadas a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y a diversas campañas juveniles. También con el pliego, con el contrato que se firmará próximamente, van a estar obligados a contratar al menos al 75% de las personas pertenecientes a colectivos sociales o a menores de 35 años. Entre las inversiones que realizará la empresa destacan los 65.000 euros para equipamientos y medios técnicos a lo largo del contrato. Con esta adjudicación se abre una nueva etapa para fomentar la creación musical y los conciertos en la ciudad. Pues esperemos que la condición sanitaria y pues la situación en la que estamos los próximos meses posibilite pues recuperar un poco, aunque sea de manera parcial, la actividad en ese local municipal. Por otro lado, el Ayuntamiento desembolsará 822.000 euros para dotar de herramientas informáticas al consistorio y avanzar en la administración electrónica. Un paso necesario, vamos un poquito por detrás de otras administraciones. El contrato tendrá una duración de 5 años. Recuperan ADN nuclear de varios individuos neandertales a raíz del sedimento de 2 cuevas siberianas y de la Galería de las Estatuas en la Cueva Mayor de la Sierra de Atapuerca. Este hallazgo marca un antes y un después en la investigación de los yacimientos de todo el mundo. Se ha publicado hoy en la revista Science. Es la primera vez que se consigue recuperar ADN de los cromosomas, ADN nuclear, directamente del sedimento en 3 cuevas, 2 de ellas en Siberia y la tercera en la Sierra de Atapuerca, en la Cueva Mayor, en la Galería de las Estatuas, donde se ha conservado espléndidamente este yacimiento, unas condiciones de aislamiento total, de temperatura y de humedad, que ha permitido la conservación del ADN, de forma que conocemos el ADN nuclear de varios individuos neandertales, un hombre y varias mujeres que vivieron en esa cueva hace 80.000 y 100.000 años. Salas de los Infantes se caracteriza por sus hallazgos de restos de dinosaurios. Recientemente han comenzado una investigación sobre un fósil de la mandíbula de uno de estos animales. La boca indicaría que el dinosaurio era vegano. En este yacimiento de Viajete, situado en Salas de los Infantes en Burgos, encontraron hace más de 20 años un pequeño fragmento de maxilar de un dinosaurio iguanodontio. 10 años después también aquí encontraron el maxilar casi completo. Ahora, gracias al trabajo de fin de grado de un estudiante de la Universidad de Salamanca, están investigando acerca de esta especie vegana. A finales del siglo XX, la lluvia sacó a la superficie de este yacimiento 2 dientes pertenecientes a un dinosaurio iguanodontio. Lo que no esperaban es que 10 años más tarde encontrarían el maxilar prácticamente completo. Bueno, fue una gran sorpresa, la verdad, porque cuando lo encontramos pensamos, oye, pues si tenemos un trocito pequeño y juntarlos y que realmente pegaba, ¿no?, que era el mismo hueso, fue bastante sorprendente, ¿no?, por todo ese tiempo que pasó. Este dinosaurio era fitófago, se alimentaba únicamente de vegetales. Aún se aprecian los vasos sanguíneos o los dientes que prácticamente nunca llegó a usar. Este hueso no se había investigado a fondo, pero un estudiante de la Universidad de Salamanca se ha interesado en él para su trabajo de fin de grado. Profundizar más en el hueso, ver qué características concretas tiene, quiero decir, respecto a otros dinosaurios conocidos del grupo, a ver si es algo peculiar o simplemente poder identificarlo como una especie que ya conocemos. Pero luego la segunda parte es, se lo voy a plantear a la Universidad de Salamanca, la posibilidad de hacer luego un artículo científico. Los resultados de esta investigación, que ya ha unido a Salas de los Infantes con la Universidad de Salamanca, revelarán cómo era la boca de este dinosaurio vegetariano semejante a las iguanas.
Hereda San Pablo pasa por su peor momento de la campaña. Los de Peñarroya llevan 6 derrotas en 7 partidos y la cuarta seguida en el campeonato doméstico ante el Acunsa GBC, el último clasificado de la Liga Endesa. Hereda San Pablo cedió de nuevo en casa y esta vez ante el colista, un Acunsa GBC que demostró que venderá cara a su piel en la lucha por no descender. El primer cuarto parecía mostrar buenas señales para los burgaleses. Un arranque muy fuerte daba a los de Peñarroya ventajas de hasta 9 puntos, pero los donostiarras mejoraron. Un estruendoso parcial de 3-16 provocaba el volteo del electrónico, con el ex del San Pablo Dino Radončić liderando la ofensiva guipuzcoana. El paso por vestuarios no espabiló demasiado a los del Coliseum, que a pesar de eso y a base de inspiración se colocaron a 2 puntos al final del tercer cuarto. En el inicio del último, Guipúzcoa comenzó mucho mejor y abrió una brecha que un San Pablo muy acelerado y desacertado no solo no pudo reducir, sino que no logró impedir que aumentara. Un triple de Vítor Benite a falta de 25 segundos abría una ventana a la épica, pero en la acción posterior el brasileño cometía falta antideportiva sobre Radončić y se llevaba la técnica para cercenar toda opción de remontada del conjunto azulón. Vamos ahora con el Mirandés, que volvió a demostrar carácter y competitividad en el feudo del Rayo. El gol de Cristo hizo justicia a la labor de un equipo que pudo conseguir una renta más amplia de no haber sido por la gran actuación de Dimitrievski. El Mirandés pronto demostró que había salido a por todas a Vallecas con una rápida transición en la que Pablo Martínez no pudo superar en el 1 para 1 a Dimitrievski. El Rayo pudo adelantarse en el inicio de la segunda parte en una acción en la que Dani Vivian salvaba a Providencial ante Álvaro García. Minutos después, Víctor Gómez ponía con música una pelota parada y el doble cabezazo de Pablo Martínez se topó primero con el guardameta rayista y después con el poste. Después sería Mohamed Zarfani el que probaba fortuna con un disparo que lograba repeler Dimitrievski y en el rechace Sabeljic se anticipaba a Cristo González. El punta canario se resarciría en el minuto 72 cazando un balón suelto en el área y resolviendo con un latigazo ante el que nada pudo hacer Dimitrievski. El arquero normacedonio impidió con una buena mano que el tinerfeño incrementara su cuenta desde fuera del área. Los rojillos viajarán el fin de semana al campo del colista Albacete. La Federación Española de Fútbol ha anunciado el formato de competición de la nueva Primera División Pro que arrancará el próximo curso, en la que competirá como mínimo el Burgos Club de Fútbol. 40 equipos divididos en 2 grupos de 20 por proximidad geográfica. El primero de cada uno de ellos ascenderá a segunda y del segundo al quinto disputarán un playoff de 3 eliminatorias a partido único para buscar las otras 2 plazas. Perderán la categoría los 5 últimos clasificados de ambos grupos. El Lubu San Pablo afronta el domingo una nueva prueba en la fase de ascenso a Sobal. Los ciudadanos no renuncian a nada, aunque para ello deberán superar a un clásico del balonmano nacional como es Alcobendas. El Lubu San Pablo cayó por 37-31 ante el Barco Torrelavega. El tropiezo en el Vicente Trueba y las victorias de Antequera y Novas han alejado los puestos de ascenso hasta los 4 puntos de distancia. Para el conjunto cidiano, el mero hecho de estar compitiendo en esta fase supone una gran oportunidad de crecimiento y por ello quieren seguir compitiendo hasta el final. Nos quedan 6 partidos que van a ser durísimos, 6 partidos muy complejos y 6 oportunidades de crecimiento para todos los jugadores, para seguir ganando experiencia, para seguir progresando y en nuestra idea es competir cada día de estas 6 jornadas que todavía nos queda. La próxima cita del equipo burgalés es frente a un histórico del balonmano español que intenta reverdecer viejos laureles. Alcobendas no ha terminado de hacer una campaña muy regular, pero cuenta con una plantilla en la que se mezclan jugadores veteranos con experiencia incluso en Asobal y perlas jóvenes procedentes de la prolífica cantera de la Comunidad de Madrid. Tuvieron muchos problemas este año al principio, pero un poco con estos jugadores veteranos más los jóvenes que tienen, pues están haciendo una temporada extraordinaria y son un grandísimo equipo. Además proponen muchas variantes defensivas, ofensivamente también juegan muy bien, saben muy bien lo que tienen que hacer. El partido dará comienzo en el plantío el domingo a las 12 del mediodía. Pues vamos ya con la revisión del tiempo. Mañana nos espera más viento del nordeste, bajan las temperaturas y vuelven las heladas. Hoy en la imagen del satélite Meteosat, contrariamente a lo que ocurre, tenemos la nubosidad compacta en el sur de la península ibérica, donde ha habido lluvias y tormentas, mientras en el norte los cielos estaban despejados, eso sí, con entrada de vientos del nordeste.
Mañana, las altas presiones siguen situándose al norte de Europa. Sobre la península, bajas presiones relativas y sigue la entrada de esos vientos de componente nordeste fríos. En general, mañana será una jornada de cielos poco nubosos, aunque por la tarde podrán surgir nubes de desarrollo en el sistema central y algunas lluvias, como vemos, también en el sur. Concretando ya más para nuestra provincia, para este viernes 16 de abril. En el norte, cielos poco nubosos por la mañana, temperaturas al amanecer frías, mínimas de 1 a 2 bajo cero incluso, y algunas nubes altas por la tarde. Máximas sobre 11 y 12 grados, 13 pueden alcanzar en Miranda. Por la Bureba y por el este también tendremos cielos despejados al amanecer y heladas débiles, con mínimas sobre 1-2 bajo cero en la cara norte de la sierra. Luego las máximas no pasarán de 10 grados y habrá un aumento de nubes altas por la tarde. En el centro de la provincia y por el oeste también tendremos cielos despejados o poco nubosos, lo que favorecerá las heladas al amanecer, con mínimas entre 0 y 2 bajo cero. Luego las máximas, debido al viento del nordeste, apenas pasarán de los 9-10 grados. Por la mitad sur esperamos una jornada de cielos azules, sol y cielos despejados en general, con temperaturas aquí un poco más altas, al no incidir el viento del nordeste. Las máximas sobre 12-13 grados quizás en el Valle del Duero. En la sierra, heladas al amanecer, cielos despejados y máximas sobre 10-11 grados. Mañana en Burgos capital, tiempo estable, cielos despejados, frío al amanecer y viento del nordeste todo el día, que creará una sensación de ambiente fresco y desapacible. Para el sábado va a continuar el ambiente frío porque seguirá el viento del nordeste y aumentará la nubosidad. El domingo ya cesará el viento y subirán las temperaturas y comenzaremos la semana con ambiente agradable. Y así están los campos en esta primavera, con flores amarillas, sobre todo donde se ha cultivado colza. Durante el próximo mes, los musulmanes solamente podrán alimentarse por la noche. Todo un acontecimiento religioso que conmemora la primera revelación del Corán a Mahoma. En Castilla y León hay 41.000 musulmanes. Para la familia de Gislán, el inicio del Ramadán es toda una fiesta, aunque ahora con distancia de seguridad. Normalmente pues solemos invitar a gente de fuera para que conozcan, para que rompan con nosotros el ayuno y todo eso. Pues estos 2 años la verdad le echamos bastante de menos porque no podemos invitarles. Celebran la primera revelación del Corán a Mahoma. Aunque las mezquitas están abiertas, a las 9 cierran para cumplir con el toque de queda y la oración tras la cena toca hacerla en casa. Cuando comes y luego vas a la mezquita, pues notas más que estás en un tiempo de Ramadán y mucha diferencia, la verdad. Para Amin, el pequeño de la familia, este es su primer Ramadán y durante todo el mes vivirá una herencia religiosa y cultural que ha oído desde que nació. Es el primero y estoy bien, feliz a la vez sí, y tranquilo. En este salón se reúnen 2 generaciones. El abuelo de Amin recuerda cómo era el Ramadán cuando era un niño. El Ramadán ha cambiado mucho con los años, se viste de manera distinta o hasta se reza diferente. Ahora con la juventud es menos estricto. Ahora y hasta el próximo 12 de mayo tratarán de celebrar su fiesta grande con precaución, pero con la misma alegría y recogimiento de siempre. Y ya nos marchamos. Este jueves 15 de abril nos deja la noticia de la ruptura entre la Junta y el Hospital San Juan de Dios. Desde Sanidad explican que el cumplimiento de la actividad asistencial es deficiente y también dicen que las reclamaciones de pacientes que allí son derivados son muchas, sobre todo por falta de personal. Hasta mañana. Buenas noches.